Pero muy buena tarde, bienvenidos de nuevo a una nueva cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Es un increíble día porque en Monterrey está lloviendo como si fuera Londres en invierno, lo cual se agradece. Hoy vamos a hablar de un trastorno que tiene como tal en particular un proceso de aprendizaje excesivo. Y justamente vamos a meternos un poquito a cuáles son las bases que tiene el cerebro justo para poder aprender, justo para poder hacer todo este tipo de memorias, tanto positivas como negativas, tanto adecuadas como patológicas. Y justamente en esas memorias patológicas, el trastorno más común y más frecuente, que además no es nuevo, está descrito desde hace miles de años, es un trastorno que hemos llamado en los últimos años como un trastorno de estrés postraumático. Es decir, es un proceso en donde el cerebro, por un estímulo externo, este estímulo externo en general es, digamos, muy negativo, es un estímulo, unas circunstancias en las que nos ponen en peligro como tal nuestra sobrevida, y tenemos un circuito muy básico y esencial, como todos los seres vivos, para poder defendernos, para poder sobrevivir. Entonces, la primera regla de cualquier ser vivo es sobrevivir. La segunda regla es procrearse. Entonces, a nosotros no nos pueden gustar las reglas de la biología, pero así son las reglas de la biología. Entonces, no vale que las conozcamos y sepamos cómo vivirlas, porque es lo único que nos puede mantener vivos ahorita y generación tras generación. Entonces, estos trastornos de estrés, de ansiedad más que de estrés, yo cambiaría el término estrés por ansiedad o angustia o miedo, porque estrés desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista biológico y médico, tiene muchísimas connotaciones, y la mejor definición de estrés es una respuesta del cuerpo, del organismo, que puede darse a nivel unicelular o a nivel sistémico, y es una respuesta que se da con la intentona, digamos, es una respuesta intentando, ya sea una célula o muchas células, regresar al estado basal, al estado como tal, digamos, saludable. Entonces, que ese es un proceso donde hay muchísimos procesos más de comportamiento celular que definimos o hemos podido definir y aprender a definir y describir qué es lo que le corresponde hacer a cada órgano. Y la respuesta de volver otra vez al equilibrio y estar otra vez sanos se le llama respuesta a estrés. Y hay varios tipos, y es muy buena la respuesta a estrés, es necesaria para poder sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de estrés postraumático, vamos a cambiar la palabra estrés, por lo menos en el cerebro, y vamos a cambiar por el concepto de angustia, de ansiedad, de miedo. No quiere decir que estén totalmente separadas estos dos procesos de estrés. Digamos, el proceso de estrés es una respuesta metabólica, hormonal, inmunológica del cuerpo a una circunstancia o estímulo para regresar otra vez a la salud, digamos, a ese proceso que llamamos homeostasis o homeodinamia, estar dentro de un proceso, aunque es dinámico y cambiante, pero siempre dentro de unos parámetros, ¿no? Que nos salimos de esos parámetros y empieza la patología y la enfermedad. Entonces hay una relación entre este proceso de estrés, esta respuesta de estrés metabólica e inmunológica, con el cerebro y nuestra experiencia de angustia. Pero ahorita vamos a hablar específicamente del trastorno, digamos, de angustia después de un evento traumático, después de un evento que es muy fuerte, que nos puso en peligro. Y vamos a hablar de esto porque en las últimas 4 semanas, hemos tenido muchos eventos traumáticos en diferentes partes del mundo, unos causados por la naturaleza, otros causados por otros cerebros humanos, y es importante también mencionar que los trastornos de nuestro cuerpo, los trastornos de cualquier órgano, los trastornos del cerebro son los trastornos más fatales, en el sentido que son los que más ocasionan como tal un daño, tanto a la persona misma como a muchos otros, y por eso son una prioridad y deberían de ser la mayor prioridad en salud, porque es la que más nos da consecuencias, o nos puede dar consecuencias fatales en grandes números. Entonces, dejando ese pequeño comentario, ese paréntesis, cerrándolo, voy a enfocarme especialmente en un circuito que es increíblemente básico y que lo tienen desde los anfibios hasta nosotros, es decir, es un proceso evolutivo que desde los primeros seres vivos complejos que existen, que conocemos, han tenido este circuito. Y este circuito
De hecho, ahorita voy a agarrar, denme un segundo. Perfecto. Entonces, vamos a ayudarnos no solamente de nuestro modelo 3D, sino de un plano, y me voy a enfocar especialmente en unas estructuras que llamamos corteza profunda, que es el hipocampo. Acá estarán los ojos, acá adelante están los ojos. Este es el hipocampo, la parte acá están las orejas. Este es el lobo temporal, que llamamos lobo temporal mesial. Y lo más importante del lobo temporal mesial es el hipocampo por una parte y la amígdala, que es esta estructura que está por aquí, que son entre estas dos y lo que llamamos la amígdala. La amígdala son varios núcleos y después se une con otros núcleos, especialmente en el hipotálamo. Decíamos que el hipotálamo, voy a dejar esto por acá, el hipotálamo es un pedacito muy pequeñito que mide aproximadamente 1 centímetro cúbico, que está en la base como tal del cerebro y regula todas las respuestas como tal hormonales, que a su vez también van a regular en gran parte las respuestas inmunológicas y de estrés, la respuesta de estrés. Pero la angustia la regula especialmente la amígdala con el hipotálamo, con el hipocampo, y está directamente controlada por una cosa que se llama el cíngulo anterior. El cíngulo anterior, digamos, es como una especie como el freno, el que les va diciendo con toda la información que agarra el prefrontal de toda la parte sensorial. ¿Se acuerdan que tenemos un proceso? Agarramos toda la parte sensorial, la parte posterior del cerebro, esto se empaqueta y se manda a la parte frontal, tanto por la vía dorsal como por la vía ventral. Y la vía ventral pasa por todo el sistema límbico que llamamos, que es donde está la amígdala, el hipocampo, que es el centro no de memoria, sino que es el centro que organiza a la memoria y a todo lo que aprendemos y que entra por todos los sentidos. El hipocampo es el que va después organizándolo en sus diferentes lugares a largo plazo. Y ese mecanismo es el que quiero como tal platicar un poco más, porque muy pocas veces nos platican cómo aprendemos, cómo conocemos, cómo demonios, todos los miles de células, de neuronas que tenemos, cómo hacen ese aprendizaje, cómo se quedan con un contenido, con un bit informativo que después nos hace ser y nos predispone y nos guía como tal todos nuestros comportamientos. Porque el comportamiento complejo, aunque pensemos que se da en la parte cortical, realmente no es así. Esto es más bien como una especie como de guía de toda la información que entra. Pero la mayor parte de la información y de nuestras memorias, decíamos, se da de parte subcortical. Entonces, como se da en la parte subcortical, se da en lóbulo temporal mesial, especialmente con amígdala y hipocampo, y después los núcleos, decíamos, basales, que son el putamen y el caudado, el núcleo accumbens, que es increíblemente importante para el aprendizaje. Vamos a ponerlo de nuevo acá para verlo todo junto. Y finalmente llegamos al hipotálamo, que es este pequeño cubito de 1 centímetro cúbico, que tiene todas las hormonas madres, que después pasan a la pituitaria y de ahí a la sangre y al resto del cuerpo. Entonces, las bases celulares las hemos ido investigando en los últimos años. De hecho, el último premio Nobel que ganó algo sobre el tema, importante, fue en 2006 y fue un americano, americano vienés, porque era austriaco y después se vino con la Segunda Guerra Mundial a Nueva York. Se llama Eric Kandel. Y Eric Kandel siguió un trabajo que venimos haciendo todos los científicos en este campo desde los 40 a nivel celular, midiendo como tal neuronas gigantes de calamar, que son muy padres, pero puedes verlas a simple vista, no hace falta ni siquiera un microscopio para verlas, y es muy fácil justo manipularlas y ver cómo aprenden y cómo cambian. Entonces, que cambian, igual que las nuestras. Y tienen las mismas bases, utilizan los mismos neuromoduladores y neurotransmisores. Y lo que hemos llamado son 2 procesos. Uno se llama potencialización a largo plazo, es decir, es un proceso en donde la neurona se excita por mucho más tiempo. Y cuando digo mucho más tiempo son unos cuantos milisegundos. En vez de durar 200 a 300 milisegundos, a lo mejor se excita por 500 o por 800 o a lo mejor hasta 1 segundo. Y esa sobreexcitación que se basa gracias, digamos, a ciertos canales que entran a la neurona que echan calcio especialmente. Entonces el calcio es una molécula sumamente esencial que produce adentro de la célula una bola de cambios a nivel del núcleo, de los genes, para que después, vamos a hacer una especie de dibujito más específico para que se entienda mejor esto. Pues tenemos neuronas
varios tipos de neuronas, pero todas tienen relativamente ciertas bases y reglas del funcionamiento. Entonces todas se excitan, y se excitan gracias porque tienen una pequeña capita, como una especie de piel, ¿no?, que llamamos la membrana celular, y esa membrana deja pasar algunas moléculas y algunas no, y las deja pasar solo y exclusivamente si ciertas compuertas se abren. Esas compuertas le llamamos canales. Entonces los canales de calcio, que se abren con diferentes tipos de neuromoduladores, pero especialmente con el glutamato, que es como tal el neurotransmisor excitatorio más importante, lo que va haciendo con la neurona es que abre compuertas en sus conexiones entre una y otra, se conectan entre una y otra, echan como tal el glutamato, eso abre los canales de calcio, el calcio entra dentro de la célula y después llega al núcleo, al cuerpo donde está el núcleo, y cambia los genes. Y después de cambiar los genes se activan, producen un árbol de proteínas y otras moléculas, y otra vez vuelven otra vez a la sinapsis, y la sinapsis va cambiando. Entonces llamamos potenciación larga, ya sea excitatoria o inhibitoria, y esto hace que la conexión entre las dos neuronas cambie, se haga o más débil o más fuerte, más eficaz. Estos cambios sinápticos, esos cambios en las conexiones de las neuronas, especialmente gracias al calcio y otros, muchos procesos moleculares internos, permiten que la célula cambie de forma, de estructura y de función, y eso hace que tengamos memoria. Lo que sucede en los trastornos de ansiedad post-trauma es que la amígdala, que está hecha para captar todos los estímulos negativos, usualmente tiene una predisposición genética. En la gran parte de los casos hay una predisposición genética en donde la amígdala puede ser un poco más grande y por lo tanto se excita más fácil también. Se excita más fácil, y al excitarse más fácil se hace más grande porque hace más conexiones y hace más volumen de conexiones. Entonces se hace un aumento del volumen de la amígdala. Es una de las cosas que más están relacionadas con trastornos de ansiedad, cualquiera de estos sean, especialmente los trastornos post-trauma. El trastorno post-trauma es muy importante porque podemos tener un punto específico de cuándo comenzó un proceso patológico en el cerebro, especialmente en la amígdala y en otros núcleos, como se llama el núcleo de la estría terminal y de la cama de la estría. Son puros núcleos específicos de la amígdala que son importantes para que cuando la respuesta de miedo, en vez de terminar ahí mismo, porque la respuesta de miedo es para que salgamos de un problema, para que podamos corregir un conflicto, y tiene que ser muy rápida, es decir, tiene que comenzar y tiene que terminar en cuestión de segundos, máximo minutos. Si se queda regurgitante y se queda como ciclada la amígdala y sigue respondiendo como si el peligro siguiera ahí. Y por eso una de las cosas más dañinas que tenemos para el cuerpo es cuando tenemos muchos estímulos que son constantemente peligrosos. Está constantemente activando la amígdala, esto va a activar todo el hipocampo, se va a grabar esa información, llega al hipotálamo, genera todas las hormonas, y es un proceso que va a dañar a todo el cuerpo. No es una cuestión mágica ni espiritual, es una cuestión química muy específica que ya tenemos bastante bien definida, y por eso es muy importante para este tipo de trastornos y para lo antes posible, porque si no, se aprenden cada vez más. Es lo que no queremos. Entonces, si se sigue repitiendo esa información, se hace cada vez más fuerte ese circuito y cada vez más probable que se vuelva a activar. Entonces, por eso el que los trastornos de angustia post-trauma, la idea de quitarlos lo antes posible. Entonces, con esto que todo ha pasado, hay diferentes técnicas, que ahorita no vamos a hablar de ellas, pero son técnicas tanto para aprender a respirar desde el punto de vista diafragmático, basado en el ritmo cardíaco, pruebas también como el EDMR, que es con movimientos oculares rápidos, y eso tiene su relación con unos núcleos en el mesencéfalo, que son los que nos permiten, junto con el lóbulo frontal, poder mover nuestros ojos. Y este proceso puede ser muy eficaz dentro de los trastornos como tal de ansiedad post-trauma. Ahí hay muchas terapias como la cognitivo-conductual, la imaginativa, en fin, ya con la cuestión también de realidad virtual. Hay muchos software y gadgets y aplicaciones que han salido. Por aquí lo más importante es buscar ayuda, porque también hay ciertos medicamentos que en la parte más cercana y más aguda al estímulo nos pueden ayudar a que no se aprenda. Es decir, damos un medicamento para que ese proceso excesivo deje de ser excesivo y no se aprenda además y no siga ahí, porque después nos puede causar daños al hipocampo y nos va a producir procesos de depresión, falta de memoria, y después va a afectar también al cíngulo anterior, que es con lo que más está conectado. Entonces, hay un proceso de daño cerebral y después también un proceso de daño como tal a todo el sistema a través como tal de la respuesta inmunológica y hormonal. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo, de hecho fue mucho más largo de lo esperado. Son temas un poco más complicados el cómo aprende la neurona, pero vamos a aprender más. La idea es
El calcio hace que tengamos memorias a largo plazo a través de muchos mecanismos dentro de la neurona. El que quiera leer más, bueno, hay un libro de Kandel mismo que se llama In Search of Memory, buscando la memoria. Muy bien, aquí nos veremos el siguiente jueves. Salud y placer.